Juan capítulo 2 vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a leer un versículo cada uno. Comienza ahí. De este pasaje tiene que ver con las bodas de Caná. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, el tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Muy bien, el versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muy bien, vamos a ir versículo por versículo. ¿Qué observamos en el versículo 1? El encabezado de la Biblia casi traen todos iguales, ¿no? Las bodas de Caná. Pero en el pasaje no hay muchos detalles en cuanto a las bodas de Caná. No menciona quiénes son los novios, no hay muchos detalles. Entonces, por eso lo vamos a titular este tema. El tema de este estudio es Jesús transformó el agua en vino, porque eso es, eso es lo que podemos aprender en este pasaje. El versículo 1 dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre, la madre de Jesús. Hasta este momento, la madre de Jesús era reconocida. ¿Por qué? No porque María era importante, sino porque Jesús ya se estaba, ¿qué? Haciendo, digámoslo así, famoso. Ya se estaba destacando en la sociedad. Y por eso es que el autor de este libro, el que escribió este libro, dice, estaba allí la madre de Jesús. ¿Destacando a quién? El personaje que destaca aquí es Jesús. Bien, sí. Pero también podemos ver que María, así se llamaba la madre de Jesús, estaba en esa boda. Probablemente María tenía algún encargo o algún cargo, ¿sí? Algo que hacer ahí, por eso, ¿qué dice el versículo 2? Por eso también invitaron a Jesús y a sus discípulos, fueron invitados. Bien, o sea, no solamente que María se destaca en la fiesta, sino que Jesús, el personaje principal, fueron invitados no solo a él, sino también sus discípulos. ¿Se acuerdan qué significa de discípulos? Vamos a poner aquí la madre de Jesús. Tenemos ahí de Jesús y tenemos los invitados. El personaje principal de invitados es Jesús y luego sus discípulos, seguidores. ¿Quiénes? Porque apenas se estaba manifestándose Jesús, quién era él. Los discípulos lo encontramos en el capítulo anterior que vimos, por lo menos hay 5. Tenemos a Andrés, hermano de Simón. Tenemos a Felipe, tenemos a Natanael. Entonces, ahí tenemos ya por lo menos 4, incluyendo al apóstol Juan también, quien escribe este libro. A Simón, por supuesto, al que en un futuro le cambiaría el nombre a Cefas. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo a
Simón, tú serás, o sea, en un futuro, llamado Cefas o Pedro también. Entonces eran ellos los que fueron a esa fiesta con Jesús. Bien, ¿qué sucedió? Versículo 3, ¿qué dice? Versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No tienen vino, se acabó el vino. ¿Qué significa eso? Se dice que en las bodas judías en aquellos tiempos, la bebida principal era el vino. Podía faltar las sodas, la Coca-Cola, podía faltar otra bebida, pero menos el vino. Porque si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Se dice que esas bodas, por eso en el versículo 1 dice bodas, un término plural. ¿Por qué? Porque se dice que estas fiestas de bodas se podían extender varios días, hasta semanas. No como el día de hoy, alguien se casa, pues en una tarde ya se hace toda la pachanga y termina. Pero las fiestas judías no. O sea, se imagina que no sabemos cuántos tiempos ya habían pasado, que se les acaba el vino. ¿Y qué dice el versículo 3? Faltando el vino. Y la madre de Jesús fue el que le dijo a Jesús, no tiene vino. Le lleva este problema, la madre de Jesús le lleva a este problema, le presenta, ¿no? Y el versículo 4, ¿qué dice? Jesús le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aquí está con un signo de interrogación, ¿verdad? Ujú. Aún no ha venido mi hora. Aquí hay mucho que hablar, pero por lo menos lo que podemos ver es que la madre de Jesús, que se llama María, acude a él. ¿Por qué? Porque probablemente María sabe que Jesús podía hacer algo, podía proveer, ¿sí? Y podemos ver que María, la madre de Jesús, no hace milagros, no puede hacer milagros, no sabe qué hacer. Es más, en ese tiempo, ¿dónde comprarían vino? Así de repente que suceda estos casos, ¿no? No, pues vayan a la tienda, vayan a la licorería o algo, ¿no? Me imagino que era difícil. Entonces María sabe que Jesús por lo menos podía hacer algo. Pero también es que cómo le presenta el problema, pero la respuesta de Jesús, note lo que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, mamá, momento. Esta expresión ha traído un poco de estudios profundos. ¿Por qué Jesús se dirige así a su madre, no? Quizás en su casa, pues si María le pide hacer algo a Jesús, porque ya había muerto su papá, el padre, sí, murió muy pronto, parece su padre, entonces solo Jesús y su mamá y sus hermanos también estaban en casa, pero ya te imaginas que la madre de Jesús le dice, Jesús, o Chuy, cómo le decimos? Hazme esto, sácame la basura o tráeme esto. ¿Cómo diría Jesús? Sí, mami, sí, ma, o algo, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, aquí hay un punto teológico. Es que Jesús le dice, no le dice mamá, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Basado en esa respuesta de Jesús, basado en eso, podemos sacar las conclusiones.
Porque la intención de María era que Jesús se manifestase o se manifieste quién es Él. Por lo menos, para María era una oportunidad para mostrarle al público en ese momento quién era Jesús. Lo voy a decir de esta manera. Esta palabra que tienes conmigo, mujer, no es una falta de respeto, sino es una señal de respeto también, porque en ese tiempo, pues así respetaban a sus mayores. Hasta el día de hoy, ¿no? Cuando le dices, sí, señor, o señora, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, señora? O sea, ya no lo trata como algo familiar. ¿Por qué? Porque por el otro lado de la vida de Jesús, aparte de lo humano o su relación familiar, también Jesús estaba entrando en una relación espiritual, donde María ya no tiene nada que ver, sino Jesús y su Padre Celestial. En otras palabras, aquí podemos encontrar unos asuntos mesiánicos que tienen que ver con su personalidad de Jesús. Entonces, esta respuesta de Jesús, podemos ver aquí que le llama así su madre, que tienes conmigo, mujer, y luego la frase que dice, aún no ha, ¿cómo dice el texto? Aún no ha venido mi hora. Es ahí donde nos damos cuenta que este asunto no es cualquier cosa. ¿Bien? Porque esta frase, aún no ha llegado mi hora, se extiende por el resto del libro, por el resto del libro del Evangelio. Aquí podemos ver que María tiene intenciones que Jesús se manifieste quién era Jesús realmente. Debo de explicar esto, lo voy a apuntar aquí. ¿No ha llegado qué? ¿No ha venido o no ha llegado también? No ha llegado, lo vamos a poner, que es casi lo mismo. O venido, venir. Bien, hay dos verbos. No ha venido. ¿Qué? Mi hora. Esto es importante. Mi hora. Bien. Su hora. No era cualquier hora. ¿Por qué? Porque esta frase, mi hora, señala su, déjame ponerlo así, crucifixión. Bien, esto es algo más profundo. Crucifixión, resurrección y también exaltación. Exaltación. ¿Por qué digo esto? Por muchos pasajes, si le quieren, le echamos un vistazo. Señala su muerte o sacrificio en la cruz, donde culminaría su obra redentora para ser así el Salvador del mundo. Por ejemplo, Juan 7:30, más adelante. 7:30. ¿Qué dice Juan 7:30? Ahí más adelante, ¿no? ¿Quién lo lee? ¿Lee? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Ahí lo querían agarrar y lo querían matar. Esa es la idea. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Más adelante, capítulo 8, versículo 20. A ver, Marcelo. 8:20, adelantito. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió,
porque aún no había llegado su hora. Nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Más adelante, capítulo 12, versículo 23. A ver, cualquiera que lo lea. Capítulo 12, versículo 23. A ver, lea. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy bien, hay un énfasis ahí. Ha llegado la hora. A medida que Jesús se estaba acercándose para ir a la cruz a morir, se estaba acercando esa hora. Muy bien. Inició en las bodas. Jesús dijo que no había llegado su hora, pero aquí ya se estaba acercando. Capítulo 13, versículo 1, lo voy a leer, dice, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, ¿había qué? Llegado. Había llegado. ¿Cómo le dijo su mamá a la madre? Aún no ha venido mi hora. Pero aquí en 13:1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Para qué? Para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un último versículo, capítulo 17, más adelantito. Capítulo 17, versículo 1. Todos esos versículos podemos ver que era una hora de estos tres que escribieron. A manera de conclusión, ¿no? ¿Qué dice 17:1? Dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muy bien. Como dice ahí, la hora ha llegado. Llegó la hora. ¿Y cuál era esa hora? Dice ahí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto lo dijo unas horas antes de ser entregado. Aquella noche, ¿sí? Aquella noche, según creemos, un día jueves, aquella noche que salió con sus discípulos, ya estaban solos y que en unas horas más iban a llegar a prenderle y muy temprano lo llevaron al juicio y a las 9 de la mañana ya lo estaban crucificando y hasta las 3 de la tarde él expiró. Murió Jesús. Le abrieron su costado, salió sangre y agua. ¿Qué sucedió? Fue bajado de la cruz, lo llevaron en un sepulcro nuevo, prestado. Ahí se quedó todo aquel día. Pero dice la escritura, al tercer día se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Él se levantó y también dice la Biblia que el Padre lo levantó con poder y gloria. Se apareció a sus discípulos. Después de 40 días fue ascendido al cielo, ascendió a los cielos y eso se le llama exaltación. Esa es la hora a que se refiere Jesús. Pero es interesante cómo él le da a conocer a su madre. Estos asuntos no te toca hacerlo entre tú y yo. Es lo que dice. Regresen a Juan capítulo 2. ¿Cómo le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hay muchas cosas que podemos observar ahí o aprender ahí. Es que Jesús, él sabía lo que había de ser y María no.
sí, María era la madre de Jesús, pero en asuntos espirituales, María no tiene nada que ver. ¿Qué dice el versículo 5? Avancemos. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, ¿cómo le dijo? Haced todo lo que os dijere. ¿Qué respuesta le dio Jesús? ¿Y cómo reaccionó María? Ella sabía, estaba completamente segura que Jesús algo iba a hacer en esa fiesta de bodas, que iba a proveer vino, que le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él, ¿qué dice ahí en versículo 5? Diga, haced, esta es una orden, van a hacer lo que Jesús dice. Aquí vemos que María no tiene ninguna autoridad. Hay personas que creen en la Virgencita, ustedes saben eso, ¿no? Le piden, pero en realidad, en todo lo que vemos en la vida de María, nunca hizo milagros, ni hará milagros. Entonces, Jesús es el que va a hacer algo. Y a él se le tiene que obedecer lo que va a decir en ese momento. ¿Qué sucedió? Noten lo que pasó en el versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí más o menos ¿qué? Toneles o tinajas, como le dice aquí, eran grandes. Algunos dicen que cabían hasta por lo menos 100 litros de agua. Habían 6. Eso significa que por lo menos ahí habían 600 litros de agua. Y esos 600 litros de agua se convertirían en vino. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Notemos, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Simplemente los sirvientes trajeron agua y los llenaron. Versículo 7. Y las llenaron hasta arriba. Es decir, los llenaron pero bien llenos. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora veamos cómo sucedió el milagro. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresalas. Y se lo llevaron. Cuando los sirvientes o los meseros, digamos así, sacan el agua de las tinajas y se lo llevan al maestresala. Maestresala es como, digámoslo así, el manager, así lo conocemos aquí en Estados Unidos, manager, o el encargado, el jefe, el maestro de ceremonias. O sea que esos invitados, esa gente, el público, lo primero que hacían en ese entonces era tomar vino y del buen vino. Entonces, dice que lo llevaron al maestresalas. Dice, cuando el maestresala probó, ¿qué cosa? El agua hecha en vino. Ahora, ¿en qué momento se cambió, se transformó? No lo sabemos. La idea es que sacaron, me imagino, con una taza, un vaso, le dieron al maestro de ceremonias y probó el vino. Note lo que sucedió. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, o sea, de dónde venía esa bebida, el vino o el agua, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado, ¿qué cosa? El agua. Ellos sí sabían, ¿no?
Lo que llevaron era agua. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. La idea aquí es que en esas fiestas, aquí el buen vino era lo más caro, era lo mejor. Primero tomaban eso porque se dice que al tomar mucho de este vino, no solamente satisfacían su sed, sino también se emborrachaban, ¿no? O sea, se les subía el alcohol, bueno, era vino fermentado. También se ponían ebrios por eso. Entonces ya cuando están todos tomados, entonces sirven ¿qué? Dice ahí el versículo 10, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, es decir, el más barato. Sí, porque ya en las últimas, pues el que quería seguir en la fiesta, pues podía seguir bebiendo vino, pero ya no de lo bueno, sino del inferior, es decir, aunque sea baratito, pero el chiste es que seguían en la fiesta. Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Te imaginas esta escena? El novio estaba en serio problema, ¿no? Imagínense, se están casando, era un momento especial. Y que le vaya a faltar el vino, era un problema para él. Pero aquí se le dice que había reservado el buen vino. Se tornó, esa fiesta se tornó en una de las bodas mejores que hubo en la época, me imagino. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 ahí? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, este es el último versículo que vamos a ver. ¿Cómo dice? Este principio, ¿de qué? De señales. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Cuando se convirtió, o cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿cómo le llamamos eso? Una respuesta. ¿Mm? El agua hecha vino. O sea, hubo una transformación. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hizo Jesús? Porque en aquel tiempo para hacer vino tenía que cortar la uva, tenían que cocerlo, triturarlo, guardarlo, fermentarlo, era ese el vino original. Pero ¿cómo le hizo Jesús del agua al vino? Y del buen vino. Esto le llamamos un milagro, ¿no? ¿O cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamarías? Alguien que transforma algo, tiene poder, ¿no? No era cualquier habilidad. ¿Cómo le hiciste? ¿Podrías transformar algo así? Te ponemos un vaso de agua aquí, a ver, transforma, tan siquiera en Coca-Cola. ¿Lo puedes hacer? ¿Alguien lo podría hacer? No, nadie. Entonces, ¿qué? Podemos llamar un milagro, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Principio de señales. Ahora, vayan a Juan capítulo 20. Señales. La palabra señal o señales significa ¿qué? ¿Qué significa una señal? ¿Para qué significa una señal? Cuando vamos en la carretera encontramos muchas señales. ¿Para qué significan? ¿Qué significan esas señales? ¿Mm? Indicaciones, muy bien, ¿sí? Indicaciones, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué más? Señal son indicaciones
que te llevan a un lugar, ¿no? O anuncio también. O sea, te anuncia algo que está por delante. Hay mucho más, pero ¿qué dice capítulo 20, versículo, los últimos dos versículos? ¿Alguien lo tiene? 13 y 14. No. No, sería 30, 31, ¿no? Ok. Juan capítulo 20. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. A ver, espera. ¿Hizo qué? Presen- Muchas señales, muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Luego, Dice, las cuales no están escritas en este libro. las cuales no están escritas en este libro. Este es el principio, dice lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, versículo 31, ¿qué dice? Dice, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, si lo relacionamos con el capítulo 2, vayan otra vez, regresen otra vez al capítulo 2, versículo 11. Si lo relacionamos con esto, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces hay un propósito. Esta señal marca un propósito. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 2? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Las señales, hay muchos milagros que vamos a encontrar más adelante, y todas ellas lo hace ¿para qué? Para que creáis, ese es el propósito, de que Jesús es el Cristo. Entonces ya de aquí, esta señal, la primera señal del agua que se transformó en vino, señala que Jesús es el Cristo. ¿Qué más? El Hijo De Dios. de Dios. ¿Vamos entendiendo? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y ahí está la clave. Y manifestó su gloria. ¿Qué es gloria? Aquí Jesús dice que manifestó su gloria, evidenció su gloria, dio a conocer su gloria, reveló su gloria. ¿Entienden qué es gloria? Gloria es aquella en la cual una persona llega a alcanzar con sus habilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la gloria de un futbolista? Que mete buenos goles, ¿no? ¿Cuál es la gloria de un cantante? Que sabe cantar. ¿Cuál es la gloria de Jesús? ¿Cuál? Que puede convertir el agua en vino. Es decir, que puede crear. Él es creador. Que puede hacer milagros. Puede mostrar su poder. Aquí mostró su poder. Esa es la gloria de Jesús. Aquí manifestó su gloria y esta gloria, dice, manifestó su gloria. Y esas glorias hacen que las personas vieran quién es Jesús. Que Él es el Cristo, el Mesías, como hemos venido estudiando, y también el Hijo de Dios. Ese era lo que quería María. Porque cuando María se acerca a Jesús, no tienen vino, haga algo. ¿Y qué le dice? Mujer, esto entre tú y yo no nos pertenece esto. Es que estas son cosas espirituales.
Bien. Entonces, el último, la última parte dice, y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Un dato aquí muy importante, los discípulos creyeron en él. Los demás que estaban en la boda ni siquiera, no sé, algunos ni supieron, ¿no? Simplemente había más vino, disfrutaron de la fiesta, pero hubo algo aquí, los discípulos. Pero ya eran creyentes, ya le habían creído. Ya habían creído que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando vieron esta primera señal, sus discípulos creyeron más en él, es decir, se les fortaleció su fe. También podemos ver que su fe en Jesús se arraigó, se cimentó. Esa es la idea que da aquí. Muy bien. Entonces, échenle un vistazo al capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Juan 1, 14. Léelo, a ver. ¿Cómo dice? Juan 1, 14. Para terminar ya. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está resumiendo, en este versículo está resumiendo la gloria de Jesús. Y en estas bodas podemos ver la gloria de Jesús. ¿Cuál? Su poder, sí. Pero hay dos cosas que destaca el versículo 14 del capítulo 1. Su gracia y su verdad. ¿Sí? Eso es realmente es lo que manifestó en esa boda. Podemos ver ahí la gracia de Dios, el favor hacia este pobre novio que se quedó sin vino. Jesús le extendió su gracia, le proveyó vino y el buen vino. Y esto nos habla del Evangelio. La gracia y la verdad. Jesús es el verdadero Mesías. Jesús es el verdadero Hijo de Dios y no hay más, no hay otro. Es Él. Entonces, así es como muestra o manifiesta su gloria. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Una pregunta lo vamos a responder fuera del video. Gracias por ver este video y que Dios me los bendiga.